Buenas tardes a todos los compañeros que nos escuchan y nos ven desde las Américas, también a los compañeros que están en Europa y en África, que ya es de noche, y a todo el continente asiático y Oceanía, que ya es en plena madrugada. Vamos a empezar hoy, 23 de febrero, la 23ª videoconferencia. Ya llevamos casi 2 años con estos encuentros, que significa que los autores no solo publican, sino que después dan a conocer sus ideas y ustedes conocen sus voces, sus caras, sus gestos, que nos parece muy importante para que sepan que, en definitiva, quienes investigan, quienes profundizan en las distintas áreas que nos comprometen, somos personas como cualquier otra que ponemos en juego conocimientos, esfuerzo, talento para compartir estos saberes con otros. Bueno, para empezar, el punto que por lo menos me toca en lo más visible, ustedes imaginarán que no, la revista no utiliza inteligencia artificial, inteligencia de cada uno de nosotros, con lo cual todos los procesos de revisión, supervisión, que no son muy visibles, pero en realidad lo visible está determinado por la calidad de los trabajos, pero les puedo garantizar que es producto de un trabajo que lleva bastante esfuerzo, bastantes ida y vueltas, intercambios, ideas, y bueno, todos los autores que ustedes ven acá y todos los que no, que van a ver en el listado de todos los trabajos, son personas que no solo ponen en juego sus conocimientos, sino que también debaten, escuchan y siguen aprendiendo. Bueno, esa es la parte invisible, pero la parte visible es nuestra producción. Quizá lo que más se ve es la tapa, la capa, la revista, que fue, bueno, fue una producción interesante y para mí sorprendente, porque bueno, el dibujo de Rodolfo Fusile fue, yo creo que la pegó justo, ese reloj que puso, ¿no? De cuestionar esta cuestión de los tiempos. Una de las cuestiones que más me llamó la atención en los relatos del último Mundial de Fútbol es la insistencia de los relatores de cada vez que alguno de los jugadores así más veteranos de los equipos, con más experiencia, tocaba la pelota. El comentario es: mirá lo que hace a esa edad, o sea, cómo Modric corre a los 30 y pico de años. La realidad es que yo entiendo que ese es un comentario casi discriminatorio, o sea, pensar que una persona que se ha cuidado, que entrena, decir que a los 36 años ya no puede correr como una persona quizá más joven, es un prejuicio, incluso es desconocer todos los elementos de la tecnología, de los avances en área de entrenamiento, de todas las ciencias aplicadas al deporte, de todos los recursos nutricionales, de recuperación. Todo lo que sabemos hoy es como hablar de algo que en realidad hace tiempo está perimido e incluso nunca estuvo probablemente eso vigente. O sea, nosotros vemos deportistas que han destacado incluso en el pasado con edades como el que vimos de Aladar Jerevich, que fue un esgrimista húngaro, ¿no? Que en los años 60 fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos con 50 años. O sea, y aparte él tuvo que ganarle a todos sus compañeros húngaros, que eran los reyes de la esgrima, para poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Y bueno, la semana pasada que vimos como LeBron James superaba ese récord histórico de más de 38.000 puntos en la NBA, a casi a los 40 años. O sea, estamos hablando de un jugador que
tiene mejor rendimiento que muchas temporadas anteriores. O sea, este tema de las edades es un tema que entiendo los relatores deportivos tienen que revisar. O sea, nosotros no podemos escuchar este tipo de prejuicios contra la edad. No sé si es una cuestión que nos pasa a las personas que vamos creciendo en edad y seguimos teniendo ideas, propuestas, seguimos intentar producir conocimientos, y entiendo que para eso uno no tiene edad, y entiendo que el mundo del deporte hoy está sometido también a esas cuestiones. O sea que vamos a ver jugadores que no sabemos hasta qué edad van a llegar, y la verdad que estos comentarios de hacer retirar a los jugadores porque no sé qué edad tienen, en todo caso, cada jugador se retirará, cada deportista tomará la decisión de su retiro cuando se le cante hacerlo, no cuando los periodistas establezcan que ya es un poco grande para correr tanto. Así que bueno, esta fue la etapa, esperemos ver, estamos seguros que vamos a seguir viendo ejemplos. Y bueno, en todo caso, cada uno de nosotros, no solo en el mundo del deporte, sino en el mundo de la ciencia, de la cultura, en el mundo del trabajo, tiene que ser reconocido no por la edad que tiene, sino por sus capacidades, por su voluntad, su talento, y por la habilidad para realizar el trabajo que hace, y no por la edad. Así que ese es nuestro mensaje ese es el mensaje de etapa de este número de la revista. Bueno, hecho esto, vamos a presentar a los autores. Tenemos un grupo, como siempre, heterogéneo, y vamos a presentar a nuestro primer expositor, que es el doctor Yamil López Brito. Él escribió un artículo, entiendo, muy original. Recomiendo siempre leer cuando hay trabajos que incorporan conceptos e ideas al campo de la educación física. El título es Una semiología de la educación física. Yamil es doctor en pedagogía por el Centro de Estudios de Posgrado del Bajío, máster en educación y formación docente, y licenciado en Ciencia de la Comunicación por la Universidad de La Salle Bajío, y profesor titular de tiempo completo del Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada, CESEE. El doctor Yamil es mexicano, así que adelante, bienvenido a este encuentro, y adelante con tu presentación. Muchas gracias a todos. Voy a permitirme exponer brevemente un audio muy breve, de no más de 1 minuto y medio, de otro de los colaboradores del artículo. En realidad el artículo no lo escribí yo solo, va en coautoría con el maestro Alexis González Pérez, también maestro titular de tiempo completo del Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada, la cual es una escuela normal de educación física. Es una escuela que prepara formadores, educadores físicos para la educación básica en México. Y luego tomaré la palabra también de una manera rápida para respetar los tiempos que se han programado. Saludos, mi nombre es Alexis González, coautor de Una semiología de la educación física. Agradezco la oportunidad que nos brinda EF Deportes para esta participación. Acércalo al micrófono. En la actualidad, en México se forma en instituciones de nivel superior a quienes fungen como docentes en las escuelas de los diferentes niveles educativos, siendo las principales por excelencia las denominadas escuelas normales. Tras cubrir las asignaturas o cursos, los futuros educadores físicos deben presentar un trabajo final y defenderlo en un examen recepcional para obtener el título de licenciados en educación, en este caso de educación física. En ese trabajo y defensa, que puede ser una tesis, un informe, un portafolio de evidencias o un ensayo en un plan de estudios anterior, el estudiante debe mostrar que ha logrado los aprendizajes y desempeños que le hacen merecedor de su título, además de contribuir al conocimiento del tema, a la solución del problema o al área de la educación física. Se observó que por muchos años prevalece en estos trabajos una perspectiva
limitada a los aspectos técnicos y prescriptivos de la educación física como profesión. Después, esta perspectiva se perpetúa en el servicio profesional de la gran mayoría de los educadores físicos. En nuestra aportación, se propone un encuentro entre la semiología y la educación física como alternativa que propicia otras miradas. Creemos que de mayor amplitud y posibilidades de reflexión, lectura, entendimiento, así como de problematizar su formación, su acción educativa y las manifestaciones culturales de la motricidad. Bien, a partir de este comentario que nos hace Alexis, contextualizando un poco este texto que hemos compartido y que amablemente se ha publicado en EF Deportes, lo que hemos intentado es justo articular una problemática que vemos en la preparación profesional del educador físico en nuestra región, que regularmente se torna técnico, con una racionalidad utilitaria, muy pragmática de lo que implica la formación humana. Y es que entre estas luchas de las capacidades perceptivo-motrices, las capacidades físico-motrices, las comunicativas motrices y las recreativo-motrices, deseamos o intentamos provocar, movilizar a nuestros lectores a través de este documento para que puedan, en primer término, imaginar posibilidades de estudio en la educación física y que no todo se vuelva solamente el estudio sobre estrategias de enseñanza o sobre estrategias de aprendizaje o sobre los tiempos educativos que regularmente se asignan, sino que existe una riqueza multidisciplinar e interdisciplinar para abordar la educación física y para dar cuenta de la profesión. Hemos pensado que la semiótica y la semiología es un campo fértil para que se dé cuenta el educador físico de lo que dice, de lo que pronuncia, de cómo se comporta, de lo que prepara, de lo que ofrece como actividad motora, de la dimensión axiológica del ser humano, de su dimensión fisiológica, biológica, de su corporeidad. Y a través del texto que ustedes pueden consultar en este número de la revista, damos algunas pinceladas o ofrecemos algunas propuestas para empezar la discusión, porque creemos que no todo está dicho, no todo está escrito y, contrario a ello, lo importante es dialogarlo, poder empezar a ofrecerlo en la mesa para platicarlo y conversarlo entre todos. El artículo en realidad es algo breve, no es muy profundo, pero nos ofrece algunos conceptos y algunas categorías en sustancia ancladas al lenguaje, ancladas a los códigos, ancladas a la sociosmosis y a la tecnología social para observar la importancia que tiene el educador físico y su profesionalización. Efectivamente, estamos atravesando, en el caso de nuestro país, por una reestructuración curricular que implica observar al educador físico multidimensionalmente. Se ha abandonado una perspectiva medicalizante de la educación física, únicamente centrada en la salud, que sí se conserva, para tratar de dotarla de mayor perspectiva y de la importancia que implica para la formación de la educación básica en México. Estamos hablando de educación preescolar, educación básica primaria y educación secundaria, y entonces atender y ofrecer una mejor calidad educativa. En general, puedo mencionar estos aspectos clave para tratar de entender el contexto en el que se ofrece esta discusión. Y bueno, pues quedamos atentos a los comentarios, a las preguntas, porque lo importante es nutrir el diálogo. No nos cerramos a la razón de la ceguera del conocimiento, sino al contrario. Queremos dialogar y provocar ámbitos de encuentro a partir de sus opiniones. Estas que están expresadas aquí son algunas de las nuestras. Samir, ¿cómo es el...? O sea, es muy interesante tu artículo porque en realidad dialogás o hablas de alguna manera con la institución donde estás, pero en realidad estás hablando en general con toda la educación física. O sea, la problemática que vos o sea, el tema que vos tratás, esta cuestión de la cuestión de que hoy la educación física
está en ese punto de plantearse como área pedagógica, ¿no es cierto? ¿Cómo, o sea, qué es lo que pasa en tu institución con esta suerte de diálogo que vos estás proponiendo? O sea, ¿cómo se da ese diálogo con los distintos actores, sobre todo el resto de los profesores y con los alumnos? ¿Qué pasa con esto? Bien, sucede que los enfoques anteriores en la formación del docente en la escuela normal estaban orientados a una perspectiva deportivista únicamente, lo cual no escapa a la educación física, es una de sus dimensiones, el deporte educativo. Sin embargo, estamos justo en ese cenit en donde a través de la educación física queremos hacer ver tanto a docentes como a estudiantes de las posibilidades y de las oportunidades que tiene la disciplina para la recreación, para el tiempo libre, para la terapéutica, para la nutrición, con un enfoque a la salud, con un enfoque socioformativo, con un enfoque axiológico e incluso en la dimensión de la corporeidad y de la espiritualidad. Y es que históricamente no se había observado así la educación física en la institución. Más bien se había centrado únicamente en las capacidades físico-motrices o en una dimensión mecanicista, vamos a decirlo así, muy newtoniana, una dimensión muy mecanicista y funcional del cuerpo. Y se han integrado al estudio de la educación física en la institución, pues no solamente el cuerpo, la imagen corporal, sino también la corporeidad. Eso ha detonado en que los estudiantes puedan problematizar desde diferentes ámbitos y no solamente desde la funcionalidad de la educación física. Bueno, Yamir, de alguna manera estás presentando lo que nos va a acompañar quizás todo este siglo o las próximas décadas en cuanto a debates y discusión y bueno, estos temas cada vez tienen más presencia y más encuentro, más espacio dentro del campo de la formación. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo avanza todo eso y qué nuevas producciones vamos a ir teniendo en este campo, ¿no? Pero bueno, Correcto. desde ya que hablemos de una simbiología en la educación física, que estamos dando pasos gigantes en cuanto a esto. Así que bueno, bienvenido a estos nuevos conceptos. Bueno, vamos a escuchar ahora en la voz de Fernando Arrechea Rivas su presentación. El artículo que él escribió es El olimpismo en España, sus inicios 1820-1920. Fernando es historiador del deporte y del olimpismo, licenciado en Historia por la Universidad Rovira y Virgili. Es máster en Historia Contemporánea y Mundo Actual por la Universidad de Barcelona y la Universidad Oberta de Cataluña y es doctor en Ciencias del Deporte por la UCAM. Él trabaja en el Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español. Pequeña aclaración, pusimos nuestra voz en la presentación de Fernando. Espero honrar el contenido que nos envió. Así que bueno, adelante con esa presentación de Fernando Arrechea Rivas. Me agradecer a Tulio su enorme amabilidad conmigo. El objetivo que pretendía alcanzar con este artículo sobre lo que considero primeros 100 años, 1820-1920, del olimpismo en España. Este artículo deriva de mi tesis doctoral defendida hace 6 años sobre la relación compleja y poco estudiada entre España y los Juegos Olímpicos. Y es una ampliación sobre una parte de la misma. El desprecio que buena parte de la academia siente hacia la historia
historia del deporte en nuestros países y la paulatina infravaloración de los estudios humanísticos en general han convertido temas concretos de estudio aparentemente menor, reservada a periodistas deportivos o a historiadores aficionados. En el caso español es evidente que ha sido así hasta fechas recientes, siendo escasos y generalmente mediocres los estudios sobre la materia, repletos de tópicos y lugares comunes repetidos ad nauseam, otro sin acudir a las fuentes. En los últimos años hemos intentado corregir esta tendencia con aportaciones diversas que clarifican cuestiones como la fecha fundacional del primer Comité Olímpico Español, 1905, o la identidad de los primeros medallistas olímpicos españoles, los jugadores de pelota vasca Francisco Villota y José de Amézola en París 1900. También pudimos elaborar la primera base de datos científica de olímpicos españoles. Queda mucho por hacer, pero coadyuvando entre todos y con la ayuda de publicaciones prestigiosas como Lecturas, Educación Física y Deportes, lo lograremos. Como ya dijo Don Quijote, podrán los encantadores quitarme la aventura. Gracias, Fernando Arrechea. Bueno, Fernando, te agradecemos el envío del texto. Espero haber transmitido, haber prestado la voz y transmitido los sentimientos en tu mensaje. Así que un gusto esa participación. Recomiendo leer ese artículo porque es muy completo, muy complejo también y plantea cosas que incluso explican fenómenos actuales. Van a ver ahí cómo en algún momento se crea el Comité Olímpico de Cataluña, el Comité Olímpico Español. O sea, la disputa entre catalanes y españoles aparece también en el tema de la creación del Comité Olímpico. Bueno, Julián, no sé si estás, a ver si estás ahí disponible. Fíjate si puedes poner el teléfono horizontal y ahí te damos la palabra. Ahí estamos. Estás, Hola, ahí estás, hola Tulio, hola a fenómeno. todos. ¿Cómo Bueno, están? Espera que me voy a poner acá. Está. Dame un segundito. Justo me estoy sí. acomodando, perdón por la tardanza. Ahí estamos. Ahora sí, ¿se ve ahí? Acá te esperamos, no hay problema. Bueno. Dale, perfecto. Bueno, gracias a todos. Bueno, adelante con tu presentación. ¿Querés que arranque con...? No, primero sí, espera que aclaro y te hago la presentación y largamos. ¿Está? Bueno, voy a presentar a Julián Ponicio, el licenciado Julián Ponicio, él es antropólogo de la Universidad de Buenos Aires. Va a presentar un trabajo que en realidad se publicó el número anterior, pero por algún tema ahí personal de condición de padre, no pudo estar en la presentación, así que lo invitamos en esta, sobre todo porque era un tema que la revista quiere y quería trabajarlo, quería publicar, y el título es Campeones del Mundo, Europa y el epígrafe de la colonización deportiva. De más está decir que trata sobre el resultado del último Mundial de Fútbol en Qatar. Así que, Julián, adelante con tu presentación. Bueno, gracias Tulio. Yo más que nada, más que presentar, un poco contar cómo fue la idea de este escrito, ¿no? Porque bueno, me parece más rico poder leerlo, que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, invitar al debate, que es lo que siempre genera la riqueza de los análisis científicos humanistas. Mirá, la idea, y siempre lo venimos hablando con vos, Tulio, y bueno, que siempre me hicieron participar con Roberto Higiano del área interdisciplinaria de estudio del deporte, y les agradezco tantos años. Estuve un poco ausente
estos últimos, pero lo que uno ve con el Mundial es por lo menos lo que yo escribí en este artículo, la cuestión de la colonización europea, me vino enseguida a la mente lo que siempre hablábamos en varios videos o en películas que analizamos en su momento, del Mundial de Suecia del 58, ¿no? Salvando las distancias del desarrollo de cada mundial y cada época, y haciendo un salto epistemológico bastante grande, uno ve que en ese entonces, y hay distintas posturas teóricas, pero creo que la que adherimos es a esta de que no se llevó a los mejores jugadores que habían ganado el sudamericano del 57, incluido, bueno, el artículo los nombro, incluido el arquero Rogelio Domínguez, que vos bien me observaste, Tulio, Angelillo, Sibori. O sea, todo lo que pertenecía a una tradición cultural de nuestro fútbol. Porque acá, a ver, vale aclarar el debate de estilos, ¿no? Porque acá entra siempre en las corrientes teóricas, tanto posmodernas, tradicionalistas. Digo, hoy hay un debate muy fuerte hace muchos años que a mí un poco me molesta, ¿no? De esto de que, bueno, cuando uno tiene un cierto acercamiento a un objeto de estudio, si bien no hay verdades absolutas y verdades relativas, siempre el posmodernismo trata de deconstruir. Y a mí me parece que cierta deconstrucción de las cosas es interesante, pero no se puede deconstruir absolutamente todo, porque no se llega a ningún tipo de análisis social para proponer un cambio. Si uno quiere hacer un análisis social porque le interesa el análisis social solamente, yo qué sé, por interés personal o para seducir o para ganar espacio de poder, es válido, no lo discuto. No me gusta, pero no lo discuto. Pero es provocar en el sentido teórico, ¿no? De debate, generar un debate, es un proceso de transformación, me parece que sí es importante jugarse por alguna postura teórica, sin ser dogmático. Entonces, el 58 lo que trae es que la historia de nuestro fútbol nos dice, bueno, hay un estilo, el estilo, vamos a llamarle criollo, después lo discutimos, porque el estilo criollo puede ser el de Menotti, pero hay un estilo que se viene construyendo a principios del siglo que diferencia de ese estilo de juego inglés, que era un estilo más mecanicista, como jugaba antes Europa. Hoy vemos que con la globalización deportiva apareció Guardiola en el Barcelona, ahora en el Manchester, los equipos europeos empezaron a adoptar un poco la filosofía de juego de buen trato de pelota, que por ahí no era una característica propia de la masividad del fútbol europeo. De algunos equipos sí, hubo un gran Real Madrid, hubo equipos, un gran Celtic de Escocia, hubo equipos en la historia del fútbol que han jugado muy bien al fútbol, o por lo menos de una manera estética más asociada al juego sudamericano. Pero para no caer en un aburrimiento y un análisis más exhaustivo, lo que trata esto es que uno ve un equipo, primero, que desde lo futbolístico hay un proyecto atrás, aunque todo el periodismo deportivo y mucha gente criticaba al técnico Scaloni, bueno, pero Scaloni viene de un proceso, de una formación pedagógica que la trajo José Pekerman. José Pekerman fue uno de los pocos entrenadores que tuvo un desarrollo deportivo, un proyecto deportivo en la selección argentina que fue de más de 10 años, que se empezó desde las juveniles hasta las mayores. Ese proceso tuvo muchos procesos también de éxito deportivo, porque a veces no se asocia al éxito inmediato deportivo, pero sí a la formación de jugadores. Él logró las dos cosas. Bueno, de esa escuela vino Pablo Aimar, Samuel, Scaloni. Por más que no tenía experiencia, viene de esa escuela. Y se vio a lo largo del proceso de las eliminatorias, de los amistosos, de los partidos invictos hasta llegar al Mundial, se vio un estilo futbolístico que habíamos perdido hace mucho tiempo. ¿Por qué lo traigo lo de la colonización? Y aparte, bueno, obviamente ser campeón mundial. Porque enseguida, cuando Argentina empieza a conectar desde lo futbolístico y desde lo extrafutbolístico, el estilo de juego, buen trato de pelota, pero además la garra, pero además también, la gente con el cántico. El no dejarse prepotear, aparece un ataque no solo mediático, sino también de dentro del campo de juego de los jugadores contra la selección argentina. Y acá no es para ponerse, tú lo sabes muy bien, que yo creo que me identifiqué con la selección de Pekerman y después con esta. O sea, fue siempre crítico de la selección argentina. A mí si no juega bien no me gusta, no me pongo fanático, me pongo en analista, pero ¿qué es lo que me gusta a mí? Entonces, me parece que esta selección recuperó y fue el ataque de, Van Gaal hablando antes del partido. Hubo como siempre un atosigamiento de parte de la comunidad futbolística europea, ya sea periodistas o deportes, contra la selección argentina, que en realidad es contra el modelo sudamericano, contra un equipo que venía demostrando partido tras partido que crecía en juego,
que venía demostrando que podía ser superior, que podía llegar, y empezó un hostigamiento muy fuerte. Y es llamativo porque fue uno tras otro. Uno lo vio con los jugadores, bueno, más allá de la frase de Messi, ¿no? Poniendo en orden las cosas, muy, muy graciosa y muy, muy nuestra, muy criolla, muy de potrero, ¿no? Más allá de, después podemos discutir, ¿no? Porque si discutimos todo, bueno, no se dice bobo, viste que después decían, bueno, anda para allá por personas de poco intelecto en algunos memes, pero digo, esto de anda para allá, bobo, no jodas más, no, eso es bien nuestro, es bien de potrero, eso es fantástico, esa respuesta intelectual, si quieres. Y bueno, en el artículo también lo cito, ¿no? Y después se dio también, post-mundial haber ganado, y apareció Zlatan, y todo siempre, sí, hasta el día de hoy, se sigue desprestigiando el título obtenido, como si hubiera Argentina hecho trampa para poder lograr ese título, ¿no? Y me parece que es uno de los mundiales donde menos trampa hizo Argentina, donde justamente tuvo recursos de todo tipo para poder ganarlo. Después está la fortuna del fútbol, podría haber perdido la final porque fue una final fantástica, ganando, empatando con un Mbappé impresionante y perdiendo por penales. Pero un poco el análisis pasa por esto. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué continuidad vemos? Bueno, en el 58 hubo justamente, se aprovechó el desastre de Suecia, perdiendo con Checoslovaquia ese partido 6-1, quedando eliminado en la primera ronda, que también pasó con Bielsa, pero fue diferente. Todos los agentes modernizadores empezaron, bueno, no, este fútbol no sirve, hay que concentrarse, hay que mirar el modelo europeo, tiene que entrar la tecnología científico-médica en el fútbol. Bueno, se aprovechó, como aprovecha el poder siempre en momentos históricos, para desarrollar todo su arsenal. El fútbol es parte de la sociedad y justamente también existen factores de poder, por supuesto, y factores muy grandes, y sobre todo de colonización mental, como hablaba Jauretche. El fútbol también la tiene. Más allá, después podemos discutir otras cosas, ¿no? Bueno, después hay discusiones menores que en su momento decía Borges o no, bueno, el fútbol, no entiendo cómo 22, eso está fuera de discusión. Lo que genera emoción, ya sea el fútbol, el teatro, lo que sea. Pero bueno, en parte de un poco explicar esto de cómo se va dando esa continuidad del 58 ahora, también ahora, cuando triunfa el fútbol argentino, cuando en realidad tiene una desorganización absoluta, cuando no es ejemplo el fútbol en cuanto a así, ¿cómo carajo hicieron ustedes que son tan desorganizados a nivel de la Asociación del Fútbol Argentino, donde no se estaba jugando bien quizás, o los jugadores se van, no duran ni 6 meses, para lograr una identidad futbolística en la selección argentina? Bueno, ¿con qué se logra? Porque hay recursos, creo yo, identitarios muy fuertes que aparecen. No se sabe cuándo, pero aparecen. Aparecen en el momento menos pensado, entonces aparece el potrero, aparece la garra, aparece el fútbol, aparece la conducción, aparece el... Un poco eso el texto. No sé, Tulio, si querés que profundice un poco más. Te propongo algo, no te vayas, por favor. Seguimos la ronda y creo que a lo mejor todos queremos hablar de lo que Dale. dijiste. Me parece que Yamir, que él es mexicano y creo que le pegó a alguna a mí, Dale, obviamente perfecto. que ahí hay muchas cosas para seguir planteando. Bueno, hagamos eso. Yo también tengo algunas preguntas para hacerte. Dale. Sobre todo cuando esto de que el fútbol toca otros fenómenos y toca quizás lo más interesante que hace la identidad personal, digamos, social, ¿no? Bueno, vamos a presentar a la doctora Ana María Pujol Vieira dos Santos. Ana María es profesora orientadora de curso de Educación Física de programa de posgraduación en promoción de salud de la Universidad Luterana do Brasil, la ULBRA. Ana María, que ya estuvo en estos encuentros, y bueno, la recibimos con mucho gusto. Adelante, Ana María, con tu presentación. El trabajo de Ana María y los otros autores es estrés en estudiantes durante la pandemia de COVID-19 en una universidad do Sul de Brasil. Bueno, habla del efecto, del impacto de lo que fue el COVID y la pandemia en todos los ámbitos sociales, particularmente en la universidad. Adelante, Ana María, con tu presentación. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, então, o convite do Túlio
Esse trabalho, ele foi desenvolvido, então, pelo aluno Gabriel dos Reis Lopes. Esse aluno, ele estava concluindo o curso de Educação Física aqui na nossa universidade, na UBRA. Então, é fruto do trabalho de conclusão de curso. E também foi orientado pelo professor Paulo Tadeu Campos Lopes, que também é professor lá do nosso curso de Educação Física. Então, né, todos nós já sabemos, né, que a pandemia, né, caiu nos braços, né, da universidade, dos professores, e em 2020, né, a gente começou a se perguntar, né, a gente sabe que o estresse, né, nos estudantes, principalmente no final de curso, ele é presente. E, além disso, agora a pandemia, né, ela também, né, acarretou mais esse agravante. Então, o problema, né, da nossa pesquisa foi verificar, né, se a pandemia, né, ela causou, né, mais estresse em acadêmicos do curso de Educação Física. Então, o objetivo foi identificar, né, o nível e as principais causas geradoras, né, do estresse. Foi realizada em acadêmicos do curso de Educação Física de uma universidade privada aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Então, esse foi um estudo, né, ele teve caráter analítico exploratório e de corte transversal. A população, então, foram convidados, né, os alunos do curso de Educação Física, tanto do curso de licenciatura quanto de bacharelado, né, que estavam regularmente matriculados durante o semestre de 2022, o segundo semestre de 2020. Então, a amostra foi selecionada por conveniência. Então, também a gente só incluiu alunos que eram maiores de 18 anos. Esse projeto ele foi aprovado no Comitê de Ética e a gente, então, selecionou 2 instrumentos para fazer essa pesquisa. A primeira foi uma ficha com umas questões sociodemográficas, como sexo, idade, se trabalhavam ou não. E também, para avaliar o estresse, nós escolhemos uma escala, a escala de estresse em estudantes. Essa escala ela foi desenvolvida em Portugal, em 1995, e ela foi validada para o Brasil em 2020. Essa escala, que se chama NISEST, ela é composta por 20 questões, né, e elas são agrupadas em estruturas que avaliam o estresse biológico, social e psicológico. Então, sintomas fisiológicos, né, são 5, né, que é a relação do professor e do aluno. Depois tem também a capacidade e inferioridade, e também tem 5 questões, né, sobre lazer. Essa escala é uma escala do tipo Likert, então, que ia de 1 a não concordo, a 5 que era concordo plenamente. Como a gente estava no meio da pandemia, as aulas estavam online, então, os dados foram coletados por meio do formulário Google. Então, os resultados desse estudo, então, sobre o perfil dos estudantes, então, houve uma predominância do sexo feminino, né? Então, a maioria eram mulheres. A idade, ela variou de 19 a 45 anos, mas a média ficou em torno de 26 anos. E o maior percentual foi na categoria de 20 a 29. A maioria dos estudantes também era da etnia branca, que é uma característica aqui da nossa região, que tem a colonização italiana e alemã muito forte, solteira e também trabalhava, que também é o perfil dos nossos alunos que trabalham. Esses alunos, a nossa universidade, ela é dividida não só aqui em Canoas,
Nós também temos unidades, né, com o curso de Educação Física em Gravataí, que é uma cidade próxima aqui também, e também em São Jerônimo. Todos estão na região metropolitana de Porto Alegre. Então, com relação ao estresse dos alunos, o principal motivo que eles responderam foi com relação ao domínio de incapacidade e inferioridade, né? Depois, seguidos os sintomas fisiológicos, lazer e a relação do professor e aluno. Também, né, foi apresentado o nível de concordância dos alunos em relação aos domínios e às questões. Em relação ao domínio dos sintomas fisiológicos, o que eles mais concordaram foi com a afirmação: eu fico sempre muito nervoso próximo das avaliações finais. E também costumo sentir um aperto no estômago quando ando mais preocupado com os estudos. No domínio das relações professor e aluno, as maiores dificuldades foram relacionadas com a sensação, né, que a opinião do professor sempre se sobrepõe à do aluno. E também que existe uma grande distância entre o aluno e o professor. Então, isso, principalmente agora, quando foi realizada a pesquisa, que eles estavam, né, no ambiente online, então essa distância também pode ter aumentado, né? No domínio da incapacidade e da inferioridade, a maior concordância foi relacionada quando eu estou estudando, verifico com frequência que meu pensamento, né, se dispersa, fazendo com que eu tenha muita dificuldade de me concentrar. E no lazer foi, sinto-me culpado com o tempo que desperdiço quando estou estudando. Isso também outra coisa que a gente percebeu também, que como o estudo agora era sempre mediado por ou computador ou celular, então ficava mais difícil, ficava mais fácil deles, né, também se dispersar, né, durante o estudo, né, as aulas eram todas online. Então, a gente identificou, né, que esses sentimentos negativos, eles podem estar associados, então, a essa mudança, né, que foi a pandemia, né, que foi essa transição muito rápida para essa aula remota, porque, na verdade, esses alunos, eles estavam matriculados no ensino presencial. E de semana para outra, eles passaram, né, por um ensino remoto. E o ensino remoto, ele não é a mesma coisa que o ensino à distância, porque o ensino à distância ele foi todo planejado, né, todo o material planejado, né, para ser feito à distância. E no ensino remoto, a gente tinha aquelas aulas síncronas, né, mas não é a mesma coisa que um ensino à distância. Então, não teve todo aquele planejamento, né? Então, isso pode também ter desmotivado muitos alunos. Outra coisa que pode ter influenciado também esses resultados foi que, como nós estávamos em 2020 ainda na pandemia, os alunos do curso de Educação Física, eles ficaram bastante prejudicados com relação às aulas práticas, né? Porque o curso de Educação Física ele tem muitas disciplinas que vão direto a campo, com práticas, e isso não pôde ser realizado. Então, isso também pode ter influenciado, né, também nesses resultados. E também outra questão, né, nesse domínio da relação professor-aluno, que foi muito alta nessa dificuldade, foi também que esse distanciamento, né, que ocorreu, né, entre o professor e o aluno, né, principalmente no curso de Educação Física, que eles são muito próximos, né, até por questão, né, dessas aulas práticas, isso aproxima muito, né, a relação do professor e com o aluno. E isso foi cortado, né, essas relações. Então, por isso a gente, então, acha que pode ter influenciado.
Eu acho que é isso, esses são os principais resultados, né? Então, nesse estudo, então, a gente concluiu que os acadêmicos de educação física, eles, dessa universidade, nesse momento, né, em 2020, eles perceberam, né, o impacto, né, da pandemia, através, né, principalmente dos sintomas fisiológicos, do lazer e da relação com o professor e com o aluno. E é importante, então, a instituição de ensino ter um acompanhamento, né, e uma implementação desses programas voltados para a promoção da saúde, né, desses alunos, principalmente nesses momentos, né. Agora nós já retornamos, né, mas a gente ainda verifica, né, que muitos alunos precisam, né, ainda desse acompanhamento mais próximo. Então, eu acho que era isso, Túlio, que eu tinha para apresentar. Bueno, Ana María, muy completo, muy interesante, y aparte con tu informe de alguna manera con muchas recomendaciones para mejorar la vida de las instituciones, ¿no? Sim, Que creo que a veces se deja pasar esto y creo que evidentemente que hay que ponerle atención también a estas cuestiones porque tocan, bueno, la salud mental tanto de los estudiantes como de los profesores. Así que, bueno, es un informe bastante completo y que alerta sobre una problemática bueno, no hay que ocultarla ni hay que evitarla, ¿no? Hay que ocuparse también de esas cuestiones. Bueno, Ana María, un gusto enorme. Pasamos ahora a obrigada. Abel, legado a usted. Pasamos a doctor Abel Felipe Freitas. El título es "O efecto de una sesión de treino en pacientes con dolencia renal crónica, una revisión sistemática". Abel es doctor en educación física, MBA en gestão empresarial, mestrado en ciencias da saúde, especialista en gestión de saúde, empresario y profesor universitario por la Universidad Estadual de Maringá en Brasil. Adelante y bienvenido, Abel, con tu presentación. Primeiramente, quero agradecer o convite. Vamos falar em português para internacionalizar nosso evento. Quero agradecer o convite para estar participando aí com vocês. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o artigo do acadêmico Alisson Miguel Quinobi, o qual é fruto do TCC dele, do trabalho de conclusão de curso. E o efeito de uma sessão de treino em pacientes com doença renal crônica, uma revisão sistemática. A doença renal crônica ela é um problema de saúde pública, onde uma prevalência ela pode ser mundial e nacional, né? Então, por exemplo, no Brasil, até 9%, de 9% a 15% das pessoas elas têm essa doença renal crônica. Pode ser ela no estágio 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Então, quanto menor a taxa de filtração glomerular, e quanto maior a albuminúria, maior fica o grau de severidade da doença renal crônica, né, que é o estágio 5, que seria no caso da hemodiálise. Mas, nesse estudo, queremos analisar o efeito de uma única sessão aguda de treino em diferentes estágios da doença renal crônica, seja ele do 1 ao 5, descrevendo protocolos e desfechos clínicos que são utilizados nessas pesquisas. Tá? Então, como método da pesquisa, utilizamos as diretrizes para relatar as revisões sistemáticas, onde tivemos um checklist Prisma, e essa revisão ela foi registrada no Próspero. A estratégia PICOS foi utilizada para a busca dos artigos, e as buscas elas foram feitas até o mês 12 de 2020, em qualquer idioma. A base de dados foi Lilacs, Medline, Pedro, Cielo, Science Direct. Para a busca primária, foi utilizado as palavras da doença renal crônica e ao exercício físico, isoladas e combinadas entre si e suas respectivas traduções para o inglês. A seleção dos estudos ela foi feita por 2 revisores, tá? E o terceiro revisor ele entrou para estar discutindo quais foram os artigos que fariam parte da revisão para resolver as concordâncias e discordâncias entre os autores. A extração dos dados foi feita pelo Microsoft Excel, e a avaliação da qualidade metodológica dos estudos
foi realizado pelo RevMan, a versão 5.3. Como identificação dos estudos, foram registrados no Medline acessado via PubMed e nas demais sites de busca de dados, deu um total aí de praticamente 73 artigos, né, onde foram removidos alguns artigos por causa da sua duplicação, né, e outros motivos, tal como outras espécies ou não encontrados na íntegra. Tá, então, no final da pesquisa, a elegibilidade da pesquisa, ficou incluso 10 artigos. Desses 10 artigos, fizemos um compilado, né, uma tabela, onde é que tivemos a descrição dos estudos que foi aplicado uma sessão de treino em pacientes com a doença renal crônica, onde dividimos entre autores, número de sujeitos, quais foram os grupos, né, os grupos, tinha que ter o grupo controle, por exemplo, o grupo que não fazia exercício físico, qual foi a modalidade e a intensidade, se foi cicloergômetro, se foi treinamento resistido, e a intensidade, né, se foi baixa, média ou alta. A prescrição, quando que essa prescrição foi feita? Antes da hemodiálise, depois, durante a sessão de hemodiálise, ou nos estágios anteriores ao estágio 5, né? Ou, por exemplo, também temos a questão de que o exercício ele pode ser proposto entre os dias da diálise, nos dias de não diálise, né? E foram analisadas várias variáveis dependentes, né? Dizemos também quais foram o método utilizado e o momento da coleta sanguínea e urinária, né? Que foi pré, pós ou durante o exercício físico. E, claro, seus respectivos resultados. Né? E também na avaliação do risco de viés, analisamos os artigos onde é que eles têm praticamente 7 domínios, né? Onde foi analisado se o artigo ele tem alto risco de viés, baixo risco de viés ou risco de viés incerto. Então, com umas considerações finais, podemos afirmar que o exercício físico ele é eficiente, seguro e ele tem uma aplicabilidade factível para essa população. Tá? E também os desistentes das pesquisas foram por causa de efeitos adversos relacionados à doença e não ao próprio exercício físico em si, por causa que são pacientes que eles são muito dependentes, né? E também, muitas vezes, eles têm sintomas depressivos, enfim, entre várias situações que a doença pode acometer o indivíduo. E também dessas desistências, a maior parte delas também foi por causa do aumento, pode ser por causa do aumento do estresse oxidativo e também da carga inflamatória. O que o paciente ele pode ter na hora do exercício, um mal-estar, né, uma queda de pressão, alguma coisa assim. O tipo de exercício foi utilizado o cicloergômetro ou a esteira ergométrica. A duração da sessão entre os estudos selecionados foi de 8 até 48 minutos. A intensidade foi analisada pela percepção subjetiva de esforço de Borg e a frequência cardíaca máxima ou VO2 máximo. Então, em curto prazo, podemos falar que o exercício é benéfico em intensidade média a alta, uma média de 30 minutos por sessão, e a maioria deles foram supervisionados, até por causa que esses pacientes eles são muito dependentes, né? E eles têm algumas particularidades que devem ter a devida orientação. Então, seria mais ou menos isso, tá? Esse aí foi o trabalho do Alisson Knob, o qual foi me orientando no TCC. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos a presentar ahora a dos de los autores del artículo El docente de educación física como mediador del desarrollo psicomotriz en niños y niñas de transición, ambos de la Universidad del Atlántico en Colombia. Antonio Enrique Campopeña es docente investigador, doctorante en Ciencias de la Educación, magíster en Educación, especialista en estudios pedagógicos. José Francisco Mora Núñez es estudiante del 7º semestre de la licenciatura en Educación Física y 5º semestre de Administración de Empresas. Adelante, Antonio. Primero que todo, dándole gracias a Dios por este momento de formación, este momento de aprendizaje, agradeciendo también al doctor Tulio Guterman por la invitación precisamente de estos espacios de formación. Estoy en representación de la Universidad del Atlántico junto a un grupo de profes y ahora en este momento junto con el estudiante José Francisco Mora Núñez. Todo esto es producto
precisamente de los procesos investigativos, de los procesos en investigación, que emanan del mismo programa de licenciatura en educación física, del cual soy docente, y del grupo de investigación GIDEPRAL. Entonces, digamos que todo esto forma parte de este proceso. Como muy bien lo mencionaba, el título del artículo es el docente de educación física como mediador del desarrollo psicomotriz en niños y niñas de transición. Es importante tener en cuenta de que este artículo da luces específicamente con relación a lo que es la incidencia, la relevancia, la importancia de los licenciados en educación física, recreación y deporte. Sobre todo tengamos en cuenta lo que es el saber disciplinar, que en nuestro país, Colombia, educación física es un área, no es una asignatura. Esto, más que todo, está respaldado y articulado por la legislación en Colombia, donde educación física es un área. Muy bien, teniendo en cuenta esto, digamos de que la investigación tuvo como eje principal una población que es conformada por docentes de educación física, pero digamos de que es la parte donde aquí para el preescolar, como es para la básica primaria, se trabajó con docentes de aula, o sea, con docentes que están al frente de, digamos, de la parte de básica primaria o de la parte del preescolar, porque aquí se manejan unos niveles de formación, y esos niveles de formación nosotros trabajamos de preescolar con transición. Entonces ahí directamente para estos niveles de formación va a haber una docente de aula o un docente de aula que se va a encargar de trabajar todas las áreas básicas, llámese matemática, español. Entonces el artículo precisamente va específicamente hacia la idoneidad del docente que debe estar ahí impartiendo el área de educación física. Digamos de que acá se trabajó también implementando un instrumento, el cual fue una encuesta que, digamos, se trabaja lo relacionado a una serie de categorías donde está la misma idoneidad docente, los recursos, los contenidos, si hay experiencia o no en la persona que en determinado momento va a tener el rol de poder dictar el área o impartir el área de educación física en el preescolar. Bien, entonces se aplicó esa encuesta y la encuesta evidenció una serie de resultados que más adelante el estudiante José Mora pues tocará, donde sale a relucir la importancia que es de que esté una persona con un saber disciplinar al frente de la formación de los grupos de preescolar para poder trabajar este saber disciplinar. Frente a esto, se permiten efectivamente reconocer una serie de resultados que tienen que ver con falencias que van dirigidas a la idoneidad docente, a la didáctica, algunos aspectos de tipo curricular, bien que son fundamentales, y también se evidencia, digamos, la poca disponibilidad de estrategias adecuadas para la enseñanza de la educación física en el nivel de preescolar. Recordemos de que aquí en esta parte es muy importante la base de una didáctica específica para poder trabajar en estos niveles de formación. Entonces, el artículo pues menciona todos estos aspectos que son fundamentales, específicamente desde la parte de la práctica, los procesos de práctica-aprendizaje de la educación física en el nivel de preescolar, donde podemos evidenciar una serie de habilidades psicomotoras o bases motoras que son fundamentales en ese proceso evolutivo y del desarrollo del niño y la niña. Habilidades, destrezas, específicamente competencias motrices. Entonces el artículo menciona todo esto y que para esto tú necesitas un mediador, necesitas un orientador, alguien que lleve estos procesos con idoneidad y que también los lleve con un conocimiento hacia el saber disciplinar, porque todos sabemos normalmente que cuando se está trabajando una educación física inadecuada,
Esto puede generar ciertas consecuencias, inclusive hacia la integridad y hacia la salud de los menores en estos niveles de formación. Entonces, el docente de educación física, de manera idónea, de manera innovadora, va a permitir generar precisamente una cultura hacia la práctica deportiva, y todo esto empieza dando las bases relacionadas con los conceptos psicomotores y aspectos que forman parte de ese desarrollo evolutivo del niño. Es muy importante el rol del docente de educación física hacia esta población, como se aprecia efectivamente en el artículo. Digamos de que con este panorama relacionado con el docente de educación física, se tiene en cuenta mucho el fomento de actividades desde la psicomotricidad, desde el juego, las cuales le imprimen un valor fundamental a todos estos procesos que se dan en el área de educación física. Una adecuada orientación desde los procesos psicomotores, desde el juego, desde algunas pistas de habilidades y destrezas motoras, tareas motrices específicas, aportan mucho a la formación y a todo el proceso evolutivo y el desarrollo del niño y la niña del preescolar. Específicamente, pues nosotros nos enmarcamos en uno de los niveles del preescolar, como se trabajan en nuestro sistema acá en Colombia, donde está, digamos, transición, que es a los 5 años, pero antes de estos niveles hay otros niveles que forman parte del mismo preescolar, como está efectivamente jardín, prejardín, párvulo, y eso va relacionado a unas edades. Bien, todo esto va articulado a la idoneidad docente del licenciado de educación física, a una didáctica específica, a una evaluación también específica, que va fundamentada al mismo tiempo por una serie de métodos, de estilos de enseñanza, de técnicas, las cuales hacen de que ese acto pedagógico y los procesos en educación física sean mucho más significativos. Ahora sí, otra de las cosas que también aporta el artículo es que no debemos mirar con exclusión y con marginación la clase de educación física. Y el artículo también invita efectivamente a que podamos aunar esfuerzos para que se dé una política pública. Y no hablo solamente de una política pública centrada en el contexto de mi país, Colombia, sino también efectivamente una política pública para la educación física a nivel internacional, que le dé una relevancia a la misma en estos niveles de formación, como el preescolar, como la básica primaria, determinando una persona idónea para poder trabajar estos procesos. Esto quiere decir de que no lo trabaja, la educación física no la trabaja cualquiera, sino tiene un nivel de idoneidad, un nivel de preparación. Eso plantea el artículo, donde es necesario reflexionar sobre hábitos y estilos de vida saludables, que otorga también la oportunidad desde esta investigación enmarcada en el artículo. Mencionarles también de que este estudio es un estudio de tipo descriptivo, no experimental, y para poder trabajar con la población se llevó un cierto proceso donde se tomaron unos permisos específicos para trabajar con la institución educativa, que la muestra fue una muestra de tipo probabilística, intencionada por conveniencia, lo que permitió también de que el cuerpo o equipo investigador con relación a esta temática pues se manejara acorde con el acceso que tenía a la población. Como ya había mencionado ahorita, el instrumento fue un cuestionario, el cual pasó por un criterio de juicio de expertos, donde se utilizó una escala de tipo Likert en la misma. Desde el procedimiento se pasaron todas las cartas relacionadas al asentamiento, entre otras, lo que permitió en determinado momento
poder cumplir con la aplicación del mismo. Frente a los resultados les mencionaba aspectos como por ejemplo que son necesarios tenerlos en cuenta en una idoneidad relacionada con el saber disciplinar y con el licenciado de Educación Física, como es precisamente el nivel de formación para poder impartir el área de Educación Física, la formación específica del saber disciplinar. Frente a esto, las capacitaciones, actualizaciones de los contenidos que se van a manejar en el preescolar, específicamente en transición, donde se fundamenta la importancia de la psicomotricidad, el juego y otros aspectos que van relacionados a las edades o a la edad donde se trabaja en el nivel de transición, que es específicamente, digamos, en este nivel de transición, que son niños y niñas de 5 años en nuestro sistema. Bien, también es importante mencionar de que el licenciado o la persona que esté acá debe tener un dominio con relación a la parte de didáctica específica, donde se involucran materiales didácticos para la enseñanza de la educación física, y debe haber un manejo frente a esto, conocer métodos, estilos de enseñanza y técnicas específicas de la educación física, como muchos ya conocemos, como un ejemplo, el mando directo, la resolución de problemas, descubrimiento guiado, entre otras. Bien, también si el licenciado en este momento o la persona que está a cargo del preescolar para trabajar educación física cuenta con los materiales o recursos que le facilita realizar los actos pedagógicos, si dispone de los escenarios y el manejo del escenario adecuado para el desarrollo de las clases de educación física, y si se considera que la clase de educación física debe ser impartida o no por un docente específico del área, cuáles podrían ser las ventajas. Entonces, el artículo también te muestra todo esto desde la planeación, desde la planificación en las clases de educación física, las cuales se deben tener en cuenta para la misma unos referentes. En Colombia, los referentes son los lineamientos curriculares y la cartilla número 15. Bueno, también algunos aspectos relacionados con las dimensiones que se trabajan en educación física, específicamente situados en una dimensión motora o una dimensión motriz. Bueno, todo esto se relaciona también con algunas actividades curriculares y extracurriculares que debe manejar el maestro de educación física para poder trabajar en preescolar. Entonces, digamos de que hasta acá son aspectos que muestra y que son muy relevantes relacionados con la parte del artículo que les estoy de pronto describiendo, y que sería muy bueno, sobre todo como referente, para poder trabajar muchos aspectos que relacionan a la educación física, ya sea para el nivel de preescolar como para el nivel de básica primaria. Muy bien, ahora en este orden, no abusando del tiempo que me corresponde, le doy la palabra al estudiante José Mora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Antonio. Siguiendo pues con el orden de esta presentación, hemos podido ver la importancia pues que requiere el docente de educación física en las primeras etapas infantes, donde claramente se ha hecho un trabajo dispensioso, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional, con el objetivo de que esta necesidad dentro del área en mención pueda suplir cada una de estas necesidades, donde claramente se tiene un soporte amplio en el marco normativo, pero pues que ha quedado relegado por diferentes aspectos, como el doctorante Antonio pues lo mencionaba. Claramente, si vemos el gráfico 13, podemos ver dentro de la parte del artículo pues que equivale casi el 47% de los docentes pues que marcan que nunca pues han tenido la importancia o dedicación dentro de la parte de esta área en mención. Es aquí donde pues claramente es un factor esencial, donde nos pone en alerta a nosotros como docentes o futuros docentes de educación física sobre qué tipo de enseñanza-aprendizaje se está desarrollando en estas edades, y sobre todo recordando dentro del ámbito motriz la importancia y pertinencia que juega el papel de la educación física en las primeras etapas infantes del ser humano, para lograr así una calidad
de vida, no solamente dentro del ámbito de su desarrollo, sino a nivel también futuro, donde podamos también suplir muchas de esas enfermedades crónicas no transmisibles, pues que nos ha dejado la pandemia pues del COVID-19, como es la obesidad, como es de pronto otras enfermedades que vivenciamos a diario, sobre todo dentro del continente americano. Y pues claramente pues cerrar nuestra intervención haciendo énfasis, sobre todo invitación, de que no solamente se quede dentro del marco teórico todo lo que hemos desarrollado, sino pues que tratemos de llevarlo hacia la práctica, desarrollando una educación física desde una perspectiva integral, y sobre todo pues que dentro de las instituciones educativas públicas se fomente todo lo relacionado pues que tiene que ver pues con la parte de contrarrestar muchos de los flagelos pues que anteriormente hemos mencionado, y que ahí también juega el papel de la inclusión del área de la educación física como un área relevante, pues que va a sobre todo generar cambios dentro del paradigma latinoamericano, y que dentro de nuestro contexto pues hemos podido evidenciar desde hace muchas décadas pues que todavía se siguen fomentando prácticas las cuales no desarrollan una calidad integral dentro del ámbito saludable pues que debe tener cada individuo o cada ser humano. Es aquí donde pues invitamos a revisar la página EF Deportes esta investigación, pues que claramente se soporta con otras anteriores que ha podido desarrollar el doctorante y mi persona de manera en conjunta, y de antemano muchas gracias por este espacio, el cual pues nos motiva a seguir creciendo a nivel personal y sobre todo a nivel profesional. Bueno, José, Antonio, gracias por la presentación. Me perdí una partecita y también el final de Abel porque se me cortó la conexión. Primera vez que me pasa, pero bueno, esas cosas también ocurren. Bueno, desde ya invitamos a todos a leer todos estos trabajos, trabajos muy intensos, muy documentados, trabajos que son producto de muchas horas de esfuerzo, de articular personas, investigadores, instituciones, y bueno, sí, recomiendo en ese sentido seguir leyendo, estudiando, investigando estas cuestiones. Bueno, vamos a alguna pregunta que me quedó ahí dando vuelta. Real, la pregunta es a Julián, que justo había terminado. Una cosa, me gustaría tu opinión, quizás excede puntualmente lo que vos trabajaste, pero hay una pregunta ahí, digamos, ¿cuál es el nivel de impacto que tiene el fútbol en la sociedad, o por lo menos en la sociedad argentina o nuestras sociedades? Por lo menos yo lo que noté que hubo con el fin del Mundial un cambio de humor social. ¿Vos compartís eso? ¿Pasó esto o no? ¿Qué haces, Tulio? Estamos con el mismo inconveniente de internet, parece que acá en Sí. Buenos Aires no sé qué anda pasando. Perdón. Sí, yo noté eso, bueno, se notó. Vos fijate que, no sé, ahora vos ves que hay algo, un fenómeno medio raro, ¿no? El otro día me estaba mostrando mi hijo, el del medio, tengo 3, un video en Europa, y empezaron a cantar la canción de Muchachos. Muchachos, la empezaron a cantar en Europa, la empezaron a cantar en Brasil. Yo creo que esto es un poco lo que hablábamos el otro día, un poco lo pongo en el texto, que esta euforia en las tribunas, esta euforia en la sociedad argentina, de alegría y goce, se dio justamente cuando las esperanzas en otros ámbitos sociales se van desvaneciendo, ¿no? Un poco son las crisis de modernidad que estamos viviendo en las sociedades sudamericanas. Yo hablo especialmente por Argentina, ¿no? Que crisis económicas creo que hemos vivido muchísimas, pero cuando las crisis económicas vienen acompañadas de un gran deterioro, si querés, ético, moral, de sentido colectivo, ¿no? Son épocas muy difíciles, las redes sociales han tapado un poco lo que era la mirada con el otro o el encuentro con el prójimo. Estamos en un debate y una parte de la historia muy importante. Pero se vio porque salieron 4 millones, casi 5 millones de personas solo en la capital federal, vos lo viviste, fue una locura total, y el fútbol empezó como a ocupar, ya lo ocupaba, pero un espacio cada vez importante porque va llenando otros huecos. Y sí, perduró, cambió un poco el humor social en estos últimos meses,
de lo que se venía viviendo. De hecho, escuchamos noticias que, o la inflación que tenemos, por ejemplo, que si no hubiera estado el Mundial, creo que ya estaríamos todos en la calle. Así que un poco comparto lo que decís. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo, intercambiar algo, preguntar algo? Abrimos ahí el micrófono. Sí, doctor. Justo en uno de los apartados del documento que proponíamos hablábamos del fútbol como una tecnología social. Y es a lo que hace referencia justamente Julián. El escape energético de más de 5 millones de personas tiene sentido, tiene significado, no es gratuito. Y por supuesto, hay quienes pueden observarlo como un fenómeno de masa, pero vemos quienes queremos también interpretarlo como con un sentido de identidad y de pertenencia. Y entonces ahí la dimensión antropológica, desde la postura que nosotros hablamos en el artículo, semioantropológica, adquiere categorías muy interesantes porque estamos gramatizando nuestra vida social en función de una práctica también deportiva. El canto, el cuerpo, la danza, ser hincha, ser investido con el bish, que es este ropaje especial con el que se le viste a Messi, levantar un santo grial en un espacio que se ha convertido ritual, que es el estadio, el trofeo, etcétera. Todo eso tiene significados sociales muy profundos, no son gratuitos, digamos. Sí, totalmente de acuerdo, Yamir, eso es y cada vez más visible, ¿no? Porque antes por ahí era, siempre lo tuvo el ritual del fútbol, esto yo comparto plenamente, pero hoy está las nuevas tecnologías, el acercamiento, es como que también se está aprovechando cada vez más, eso es parte del show, es parte cada vez más importante del show, todo esto que comentás, que por ahí en un principio se originó de manera espontánea, como un fenómeno por ahí social y cultural, y ahora se está aprovechando también desde lo televisivo, desde lo mediático, para mostrar todo ese escenario, ¿no? Mismo en torno a la figura de Messi, creo que también hubo un marcado establishment deportivo de que Messi ganara la Copa, ¿no? De que había como una cuestión bueno, ni hablar de los contratos, ni hablar del PSG con el dueño, digamos, catarí, entonces había todo un interés, pero que creo que de eso también se aprovecharon los medios europeos en este caso para atacar. Hoy se sigue atacando eso, ¿no? Como que no se pudiera hablar de fútbol, sino que toda la conquista que se hizo, y yo creo que el gran mérito fue futbolístico, más allá de lo... A ver, si hablamos de fútbol en sí y del fútbol moderno y de lo que representa a nivel mundial el negocio del fútbol, creo que tenemos horas y horas para hablar, ¿no? Y intereses muy fuertes de por medio. Hace un poco una suspensión de estas cuestiones para ser hincha, para poder disfrutar de este deporte, pero creo que si nos ponemos a criticar un poco o a verlo, como decís vos, con ojos más certeros, hay muchas cosas que nos vamos a alejar del goce, ¿no? Pero sí creo que se está apropiando cada vez más de ese goce, creo que va perdiendo espontaneidad el fútbol, eso sí, eso yo lo veo.